3 historias de terror sobre la zanja Ding Dong. Durante las vacaciones de Navidad, mis amigos Chris, Presto, Robert, Luke, Chase, Jamie y Kevin estaban cansados de ver solo fútbol toda la noche. Así que decidimos que un día haríamos una broma de Ding Dong Ditch, que consiste en tocar el timbre de una casa y salir corriendo. Hacia el final de nuestras vacaciones, nos reunimos en una pizzería y comenzamos a recorrer la ciudad en busca de la casa perfecta. Después de un rato, encontramos una casa adecuada. Mi amigo Chris tocó el timbre unas 5 veces y todos salimos corriendo, riendo a carcajadas. Repetimos la broma una segunda vez y nos reímos otra vez mientras escapábamos. En nuestra tercera visita, Chris volvió a tocar el timbre al menos 5 veces y una vez más nos escapamos riendo. Sin embargo, después de esta ocasión, comenzamos a pensar que las personas en la casa no se estaban dejando llevar por nuestra broma y decidimos regresar a casa de mi amigo Presto. De repente, miré hacia atrás y vi a un hombre corriendo hacia nosotros a toda velocidad. Les grité a todos que empezaran a correr y vi el pánico en los ojos de mis amigos. Presto se resbaló mientras corríamos, pero fue lo suficientemente rápido como para alcanzarnos de nuevo. Nos refugiamos en el patio trasero de Presto y observamos al hombre deambulando por la cuadra buscando pistas hasta que finalmente se rindió. Estábamos asustados y decidimos ir a casa, pero queríamos repetir la broma en la misma casa al día siguiente. Cuando llegó el nuevo día, les dije a mis amigos que esta vez yo tocaría el timbre porque no lo había hecho desde hacía un tiempo. Así que cuando me acerqué y toqué el timbre, todos comenzamos a correr, pero de repente vimos al hombre persiguiéndonos de nuevo. Después de un rato corriendo y no poder verlo, notamos que el hombre ahora estaba en su coche, acelerando tras nosotros. En ese momento, comenzamos a separarnos. Yo, Chase, Robert y Kevin corrimos por una calle, mientras que Luke, Jamie y Presto tomaron otra dirección. Chase y Robert encontraron un lugar donde esconderse, pero Kevin y yo seguimos corriendo. Nos escondimos bajo unos árboles durante unos segundos, pensando que habíamos perdido al hombre, hasta que lo vimos corriendo por las propiedades de las personas y sobre los bordes de las aceras, todavía tras nosotros. Fue entonces cuando Kevin comenzó a correr y yo lo seguí, pero como Kevin tenía una ventaja, logró escapar. El hombre me vio y casi me atropella con su coche mientras me bloqueaba el paso. Cuando el hombre detuvo su coche frente a mí, rápidamente saqué mi teléfono y grabé un video. En el video se puede escuchar al hombre preguntándome a dónde iba y diciéndome que me subiera a su coche, mientras me sujetaba de la cabeza y el brazo. Sin embargo, me soltó el brazo para abrir la puerta de su coche y en ese momento aproveché para empujar su mano lejos de mi cabeza, lo que me dio suficiente espacio para escapar. Mientras corría por la calle, vi al hombre volviendo a su coche, listo para perseguirme de nuevo, así que decidí esconderme en un arbusto mientras lo veía acelerar por la calle tratando de encontrarme. Después de este episodio, les dije a mis amigos que corrieran de regreso a mi casa, ya que el hombre estaba vagando por la cuadra buscando a todos nosotros. Cuando mis amigos regresaron a mi casa, les mostré inmediatamente el video y se asustaron mucho. Hasta el día de hoy, nunca he estado tan asustado por mi vida como lo estuve esa noche. La mayoría de los niños que juegan al Ding Dong Ditch tienen entre 10 y 14 años. Sin embargo, mis amigos y yo, supongo que maduramos un poco más tarde. Teníamos 16 años, éramos estudiantes de secundaria. Vivimos en lo que la mayoría llamaría un típico suburbio de clase media. La mayoría de las casas son básicas y se ven más o menos iguales. Hay una casa que mucha gente conoce, a pocas cuadras de mi casa. Tiene un estilo arquitectónico muy diferente y más arcaico que el resto. Tenía un cartel de "Se vende" en el frente durante mucho tiempo, y supongo que alrededor de un año después de que desapareció el cartel es cuando ocurrió la historia que voy a contar. No estábamos seguros de si alguien se había mudado o no, ya que la hierba nunca parecía cortarse. En una noche de fin de semana sin acontecimientos, 2 amigos y yo decidimos jugar al Ding Dong Ditch en esa casa. La razón por la que queríamos elegir esa casa era simplemente porque era diferente y nos preguntábamos si la persona que posiblemente viviera allí también sería diferente, es decir, si tendría una mejor reacción.
Cuando hacemos esto, siempre hacemos que cada persona toque el timbre al menos una vez. Mi amigo Joel fue el primero. Intentó tocar el timbre y luego nos dijo que el timbre no parecía funcionar. Así que hicimos gestos de que tocara la puerta. Él golpeó la puerta muy fuerte y luego corrió hacia un arbusto junto a la puerta principal. Esperamos un minuto, pero no hubo respuesta. Joel regresó corriendo y era mi turno de ir. Corrí hacia la puerta principal y, en lugar de dar un golpe fuerte, golpeé muy fuerte la puerta. Al hacerlo, la puerta se empujó un poco, lo que me dio un ataque al corazón y me hizo correr rápidamente detrás de los arbustos enfrente de la casa. Me agaché en los arbustos junto a Joel y Eric, esperando que alguien saliera, pero la puerta permaneció abierta solo 1 o 2 pulgadas. Supongo que golpeé tan fuerte que la puerta se salió del pestillo y se abrió un poco. En este punto, nos preguntábamos si realmente había alguien en casa y mucho menos si alguien vivía allí, considerando que no había coches en la entrada o estacionados en la calle. Se nos ocurrió una idea estúpida de entrar a la casa, ya que no parecía que nadie estuviera dentro. Yo fui el que lideró el camino, empujando la puerta suavemente y entrando en la sala de estar. No había muebles en la sala, excepto un par de sillas de madera y una mesa de centro antigua. Creo que eso es lo que se llama. La luz de la luna se mezclaba con la luz de las farolas afuera, iluminando lo suficiente como para que pudiéramos ver. Si te preguntas cómo podíamos ver sin linternas, entramos en la cocina y aquí fue donde se puso asqueroso. Había un olor desagradable allí y al abrir el refrigerador nos dimos cuenta de dónde provenía. Había un montón de cosas viejas y en descomposición. El hedor era como una mezcla de leche agria y carne podrida. El refrigerador, evidentemente, no estaba encendido y eso confirmaba en nuestras mentes que no podía haber nadie viviendo allí. Así que nos sentimos un poco menos inquietos por la posibilidad de que hubiera alguien adentro. Decidimos que miraríamos arriba. Ahora éramos mucho menos silenciosos mientras subíamos las escaleras. Había varias habitaciones en la planta superior. La casa no era exactamente pequeña y todas las puertas estaban cerradas, así que abrirlas era un poco espeluznante. Honestamente, los tres nos separamos en diferentes habitaciones, viendo si había algo interesante adentro. Yo pasé de un dormitorio a otro que ya tenía la puerta abierta, así que Eric o Joel ya habían entrado. Era otra habitación prácticamente vacía. Tenía una vieja mesita de noche en una esquina y podía ver marcas en el suelo de donde solía haber una cama. Luego escuché un crujido en la habitación. La habitación era de un tamaño decente, pero no vi a ninguno de ellos dentro. Sin embargo, vi un enorme agujero negro en la pared frente a mí. Me acerqué más y era literalmente un gran agujero que conducía al interior de la pared. Estaba completamente oscuro allí y no podía ver nada más allá del agujero. Pero cuando me acerqué, escuché respiraciones. Ya sabía que era uno de ellos esperando para asustarme. Dije ambos nombres, pero ambos respondieron, ¿qué? Desde diferentes habitaciones. No tengo que explicar lo que eso significaba y lo que estaba pasando por mi cabeza. Mientras la mayoría de la gente probablemente habría salido corriendo, yo di unos pasos más cerca del agujero, impulsado por mi estúpida curiosidad. Mis dos amigos entraron en la habitación detrás de mí, supongo que dándome un poco más de confianza para acercarme. Estaba a unos 4 pies del agujero cuando pensé que vi algo allí, algo moviéndose. Mis dos amigos estaban susurrando, ¿qué ves? Y yo, siendo lo suficientemente tonto, me acerqué más. Estaba a tal vez 2 pies del agujero en la pared cuando un brazo salió de la oscuridad y comenzó a tirar de mi camisa. Mis amigos vinieron a ayudarme, y en palabras de Joel, él rasguñó el brazo pálido y arrugado hasta que lo soltó. Luego corrimos escaleras abajo y salimos por la puerta principal. Consideramos llamar a la policía por la posibilidad de que alguien realmente viviera allí, pero no queríamos admitir que habíamos entrado a la fuerza. Decidimos no contarles a nuestros padres ni a nadie sobre eso, ya que podría meternos en problemas. A cierta hora de la noche, entras en un estado mental en el que no esperas ser perturbado por el mundo exterior. Por ejemplo, escuchar el timbre de la puerta o el teléfono sonando a las 3 a.m. es algo que pone los pelos de punta a la mayoría de la gente. Así que debo comenzar diciendo que esto fue en julio de 2020.
No uso mucho el aire acondicionado. Tiendo a dejar las ventanas abiertas con un ventilador a toda potencia junto a mi cama. Era muy tarde en la noche. Había estado en la cama durante horas. Y eso es todo lo que necesitas saber. Recuerdo haberme despertado, pero no sabía por qué. Pensé que había escuchado algún tipo de sonido de campanilla, pero no podía asegurarlo. Apagué el ventilador un momento y escuché, pero no volvió a suceder. Así que volví a encender el ventilador y me acosté de nuevo. Pero unos momentos después, lo escuché nuevamente. Apagué el ventilador rápidamente esta vez, y entonces me di cuenta de que era el timbre de la puerta lo que escuchaba. Miré el reloj y empecé a sentirme increíblemente incómodo. ¿Quién podría estar tocando mi timbre a estas horas de la noche? Agarré uno de mis bates de béisbol del armario y me dirigí hacia abajo, haciéndolo en silencio para poder asomarme por la ventana. No había nadie en el porche, como era de esperar. Tenía que defender mi propiedad. Abrí la puerta principal y salí al porche. No había nadie a la vista. Solo pensaba en que algunos niños estúpidos estaban haciendo la broma del Ding Dong Ditch. Todo lo que pasaba por mi mente era que cualquier niño que hiciera eso a esta hora era realmente un verdadero problema. Cerré la puerta, pero me quedé en la sala de estar, esperando que sucediera de nuevo. Pasaron unos minutos y, mientras subía a medio camino por las escaleras, corrí tan rápido como pude de nuevo hacia la puerta principal. Sin embargo, no los atrapé a tiempo. No estaba dispuesto a lidiar con eso. Llamé al 911 y les dije que un par de niños estaban tocando el timbre de mi casa a esta hora tan tardía. El operador no fue muy útil. Dijo que probablemente solo eran unos niños estúpidos y que simplemente dejara de abrir la puerta, que eventualmente se rendirían. Cuando le pregunté, me dijo que llamara de nuevo si realmente no se rendían o si iban más allá de tocar el timbre. No me gustó oír eso. Me puso un poco nervioso. Regresé a mi habitación y encendí el ventilador a toda potencia para bloquear el sonido del timbre. Lo escuché de nuevo sobre el ruido del ventilador, pero no le presté atención. Solo esperaba que realmente fueran unos niños tontos. Cuando finalmente parecía que se habían rendido, un ruido fuerte me hizo saltar en la cama. Al principio no sabía qué era, pero miré por la ventana y vi que se estaba empapando. Me tomó un segundo entender que alguien estaba rociando mi ventana con la manguera. Eso se detuvo después de unos segundos y ni siquiera quería moverme de la cama por miedo a que me escucharan, aunque quería ir por el teléfono. Entonces escuché una voz, no de un niño. Era una voz más profunda, aunque no puedo decir exactamente qué tan profunda, porque alguien estaba llamando. ¡Hey, sal a tu cobertizo! Quería estar en cualquier otro lugar que no fuera mi casa en ese momento. Me levanté y miré por la ventana, pero no había nadie allí. Fui por el teléfono y volví a llamar a la policía. El mismo operador respondió. Después de contarle lo que había pasado, me dijo que me quedara quieto y esperara a que llegara un oficial a mi casa. Luego colgamos. Ahora tenía un poco más de tranquilidad, pero aún así bajé al área del sótano de mi casa, que es el nivel más bajo de mi casa, en el nivel del suelo hacia el patio trasero. La puerta trasera está en el sótano, así como la entrada trasera del garaje. Cuando miré por la ventana hacia el cobertizo en el patio trasero, vi que una de las dos puertas del cobertizo estaba completamente abierta. No podía ver dentro del cobertizo, no había forma de que saliera allí, pero mientras esperaba que alguien asomara la cabeza por el cobertizo, escuché un ligero crujido y noté, por el rabillo del ojo, que la puerta trasera del garaje se estaba abriendo. Se abrió de una manera que sabía que había sido empujada. No era el viento. Mirando hacia el oscuro abismo que era mi garaje, alguien había roto el silencio. Estaban dentro de mi casa. Fui hacia la puerta principal y esperé afuera, frente a mi casa. La puerta del garaje estaba abierta. Yo, en mi idiotez, no la había cerrado con llave y probablemente no la escuché abrirse por el ruido del ventilador. Un coche de policía llegó frente a mi casa momentos después y me hizo esperar con él mientras llamaba a refuerzos al darse cuenta de que era un caso de robo. Cuando dos oficiales más llegaron para ayudar a revisar la casa, yo permanecía afuera con uno mientras los otros dos revisaban la casa y el cobertizo del patio trasero.
Cuando dijeron que era seguro entrar, hice un poco de búsqueda antes de que hicieran un informe policial y se fueran. Por supuesto, a partir de este momento, siempre me aseguro de recordar cerrar con llave todo. Esto fue particularmente aterrador para mí porque comenzó como lo que esperaba que fueran solo un par de niños haciendo una broma y se convirtió en alguien rompiendo literalmente en mi casa.